Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este episodio, exploraremos las fases clave de una investigación forense, desde la planificación hasta la presentación de informes. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la investigación forense. Planificación. La planificación en una investigación forense es el punto de partida fundamental para un proceso exitoso. Aquí, se trazan las líneas maestras de cómo se abordará el caso. Veamos a detalle esta etapa crucial. 1. Definición de objetivos claros. Es esencial entender qué se busca lograr con la investigación. ¿Se trata de esclarecer un fraude financiero, resolver un crimen o examinar una posible violación de políticas? Definir objetivos claros ayuda a enfocar los esfuerzos y recursos en la dirección correcta. 2. Determinación de recursos necesarios. Identificar los recursos necesarios es clave. Esto incluye personal especializado, tecnología, herramientas forenses, acceso a bases de datos, entre otros. Contar con los recursos adecuados garantiza que la investigación se realice de manera efectiva y eficiente. 3. Establecimiento de un calendario y plazos. Es crucial definir un calendario realista con plazos específicos para cada etapa de la investigación. Esto ayuda a evitar demoras innecesarias y a mantener un flujo constante de trabajo. Los plazos bien definidos contribuyen a la organización y la gestión efectiva del tiempo. 4. Consideración de limitaciones y restricciones. Es vital tener en cuenta cualquier limitación que pueda afectar la investigación, como restricciones legales, presupuestarias o de recursos. Conocer estas limitaciones desde el principio permite planificar estratégicamente y adaptarse a ellas de manera efectiva. 5. Evaluación de riesgos y contingencias. Cada investigación conlleva ciertos riesgos. Es importante identificar estos riesgos potenciales y desarrollar estrategias de contingencia para abordarlos. Anticiparse a los posibles obstáculos permite mantener el proceso en marcha incluso frente a dificultades inesperadas. 6. Comunicación y coordinación. Establecer canales claros de comunicación y coordinación entre los miembros del equipo es esencial. Todos deben comprender su papel y responsabilidades dentro de la investigación para garantizar un flujo eficiente de información y trabajo en equipo. Recolección de evidencia. La planificación en una investigación forense es esencial, ya que establece las bases para el éxito del proceso. Definir objetivos claros, determinar los recursos necesarios, establecer plazos y anticipar posibles limitaciones son pasos cruciales. Además, la identificación de riesgos y la coordinación eficiente del equipo son elementos clave para lograr una investigación efectiva y bien organizada. En la fase de recolección de evidencia, la atención se centra en la integridad y diversidad de los datos. Es crucial identificar posibles fuentes de evidencia, preservar su integridad y recopilar datos electrónicos y físicos de manera forense. Las entrevistas y testimonios complementan esta etapa, proporcionando información adicional que respalda la evidencia recopilada. La documentación detallada y la adecuada cadena de custodia son fundamentales para garantizar la validez de la evidencia en un proceso judicial. Análisis. La fase de análisis en una investigación forense representa una etapa crucial y compleja donde se destila la verdadera esencia de la evidencia recopilada. Veamos en detalle cómo los investigadores llevan a cabo esta parte fundamental del proceso. 1. Examen riguroso de la evidencia. Los investigadores examinan minuciosamente cada pieza de evidencia recopilada, ya sea en forma física o digital. Esto implica utilizar herramientas especializadas para explorar la información en profundidad y desentrañar datos que puedan estar ocultos o encriptados. 2.
Identificación de patrones y relaciones. Durante el análisis, se busca identificar patrones, conexiones o tendencias en los datos. Estos patrones pueden proporcionar información valiosa sobre cómo ocurrieron ciertos eventos o relaciones entre personas o entidades involucradas en el caso. 3. Interpretación contextual. El análisis no se limita a la identificación de patrones, sino que implica interpretarlos en su contexto. Los expertos evalúan cómo estos patrones se relacionan con la naturaleza del caso y qué implicaciones pueden tener en la resolución del mismo. 4. Reconstrucción de eventos. Basándose en la evidencia y los patrones identificados, se busca reconstruir los eventos relevantes. Esta reconstrucción es esencial para comprender la secuencia de acciones que condujeron a ciertos resultados y ayudar a esclarecer responsabilidades. 5. Validación y corroboración. Durante el análisis, se busca validar las hipótesis y conclusiones iniciales. Esto puede implicar buscar evidencia adicional que respalde o refute las interpretaciones preliminares, garantizando la solidez de las conclusiones. 6. Documentación precisa de resultados. Todos los hallazgos y conclusiones derivados del análisis se documentan de manera detallada. Esta documentación es crucial para respaldar futuras acciones legales y garantizar la transparencia y veracidad de la investigación. Interpretación. La fase de interpretación en una investigación forense es un proceso clave donde la evidencia recopilada cobra vida y se convierte en información valiosa y comprensible. Veamos en detalle cómo los investigadores abordan esta etapa crucial. 1. Análisis profundo y contextual. Durante esta fase, los investigadores realizan un análisis profundo y contextual de los hallazgos obtenidos en la etapa de análisis. Esto implica examinar cada elemento en relación con el contexto en el que fue recolectado y entender su significado intrínseco. 2. Aplicación de conocimientos especializados. Los investigadores aplican su experiencia y conocimientos especializados en áreas relevantes, como contabilidad, derecho, informática forense, entre otros. Este enfoque multidisciplinario les permite comprender la evidencia desde diversas perspectivas y extraer conclusiones precisas. 3. Construcción de una narrativa coherente. La interpretación implica unir los puntos para construir una narrativa coherente que conecte los diferentes elementos de la evidencia. Esto ayuda a crear una secuencia lógica de eventos y a comprender las relaciones y motivos detrás de los mismos. 4. Identificación de tendencias y comportamientos. Al interpretar la evidencia, se busca identificar tendencias y patrones de comportamiento que puedan proporcionar información sobre las acciones y motivaciones de las personas involucradas. Esta comprensión es fundamental para formar conclusiones fundamentadas. 5. Validación con referencias y normativas. La interpretación se valida comparando los hallazgos con referencias, normativas, leyes y estándares aplicables. Esto garantiza que las interpretaciones sean consistentes con los marcos legales y éticos establecidos. 6. Respaldo de conclusiones. Cada interpretación debe estar respaldada por pruebas y análisis sólidos. Esto se logra al documentar meticulosamente el proceso interpretativo y sus resultados, demostrando cómo se llegó a cada conclusión. La fase de interpretación es fundamental para transformar la evidencia en información comprensible y significativa. La aplicación experta de conocimientos y experiencia, junto con la habilidad para crear una narrativa coherente, es esencial para llegar a conclusiones sólidas y precisas. Presentación de informes. La fase de presentación de informes en una investigación forense representa el cierre del proceso y la culminación de un arduo trabajo investigativo. Cada hallazgo, interpretación y conclusión se registra meticulosamente para garantizar que la información sea fácilmente comprensible. Organización lógica de la información. La información se organiza de forma lógica, siguiendo una secuencia que permita a los lectores comprender el flujo de la investigación. Desde la introducción hasta las conclusiones, se establece una estructura coherente y legible. Uso de lenguaje accesible y profesional.
Se utiliza un lenguaje claro y profesional para asegurar que la información sea accesible a la audiencia, que en muchos casos no tiene conocimientos especializados. Aún así, se mantiene un nivel de terminología técnica adecuada para preservar la precisión. Inclusión de gráficos y visuales. La presentación de informes puede incluir gráficos, tablas y otros elementos visuales que ayuden a ilustrar los hallazgos de manera efectiva. Estos recursos visuales facilitan la comprensión y asimilación de datos complejos. Enfoque en relevancia y pertinencia. Se destaca la relevancia de los hallazgos en relación con los objetivos de la investigación. Esto ayuda a las partes interesadas a entender cómo la información recopilada se relaciona con el propósito de la investigación y cómo puede influir en las decisiones. Consideración de la audiencia. Los informes se adaptan a la audiencia específica a la que van dirigidos. Si son destinados a abogados, autoridades judiciales o clientes, se ajusta el nivel de detalle y el enfoque para satisfacer sus necesidades e intereses particulares. Facilitación de la toma de decisiones. El objetivo final de la presentación de informes es proporcionar una base sólida para la toma de decisiones informadas. Los informes deben ser lo suficientemente convincentes y detallados para permitir que las partes interesadas tomen acciones apropiadas en función de la investigación. La presentación de informes en una investigación forense es un proceso estratégico que tiene un impacto significativo en la percepción y comprensión de los resultados. Un informe bien estructurado, claro y enfocado en la relevancia, asegura que los esfuerzos invertidos en la investigación se traduzcan en información valiosa para tomar decisiones fundamentadas y avanzar hacia una resolución efectiva. Recuerda, en Cacho y Asociados nos apasiona compartir conocimientos que puedan marcar la diferencia en tu vida profesional y académica. Nos esforzamos por ser tu aliado en el mundo de la contabilidad, el derecho y la auditoría, brindándote la mejor orientación posible. Tu apoyo y participación en nuestra comunidad significan mucho para nosotros. Cada like, comentario y suscripción nos impulsa a seguir creciendo y a crear contenido que realmente te sea útil. Juntos, podemos construir un espacio educativo cada vez más enriquecedor. Agradecemos sinceramente tu tiempo y tu interés en nuestro canal. Sin ti, nuestra misión de difundir conocimientos y experiencias no sería posible. Esperamos verte en nuestros futuros videos y continuar siendo tu fuente confiable de información.